tal a todos? Buenos días, Dios los bendiga, bienvenidos esta mañana. Nos da gusto una vez más estar reunidos para adorar y bendecir a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, qué gusto verlos, qué gusto que está preparado desde donde nos está acompañando. Nos da gusto ver que ya algunos se conectan desde antes que comencemos, es una bendición. No podemos saludarles a todos, pero sepan que nos da gusto ver que se conectan y que están con nosotros. Bienvenidos. Les animamos a que abran su corazón y disponga su mente y todo su cuerpo, todo su ser, como dice la palabra, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Es una bendición saludarles desde la iglesia Cristo Viene, Fullerton, aquí en el lugar donde tenemos nuestros servicios, que por el momento no hemos comenzado a tener reuniones como ha estado establecido por la ley, pero gracias a Dios que esta mañana vamos a estar hablando y compartiendo un hermoso tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón y deseamos que sea de bendición para ustedes. Yo creo de parte de Dios que Él lo ha puesto en mi vida para compartírselo en esta mañana y yo espero en el Señor que te bendiga. Así que pon todo tu corazón dispuesto. Otra vez, yo siempre les digo lo mismo, este es un momento en el que tú estás delante del Señor y te doy la bienvenida a tu cita con Dios. No es porque quieres quedar bien con tu servidor. Yo te agradezco la oportunidad que me das para traer la palabra a tu vida, pero tu cita es con el Señor, así que yo te animo. Deja todo lo que estás haciendo. Dios te va a bendecir, Dios te va a llenar en esta mañana de su presencia, así que te voy a animar que me acompañes a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar y darle gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias esta mañana por la bendita oportunidad que nos das de una vez más estar reunidos para alabarte, para bendecirte, para declarar tu grandeza. Señor, estamos delante de ti, mi Dios, porque te amamos, porque somos, Señor, somos conscientes de tu amor por nosotros, de tu misericordia, Señor, y queremos decirte gracias por todo lo recibido de tu mano. Gracias, mi Dios, por este nuevo día. Gracias, Señor, por la oportunidad, por la vida, Señor. Gracias. Dile al Señor con todo tu corazón, Señor, aquí estoy delante de ti y te quiero alabar, te quiero bendecir. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Gloria a Dios. Desde cualquier dispositivo que nos estés mirando, sea tu celular, sea tu tableta, sea tu computadora, deseamos que a través de la distancia, que para Dios no existe, para nosotros sí la hay, pero para Dios no. A través de esta distancia, Dios permita que estemos unidos en un mismo sentir, en una misma mente, para alabar el nombre de nuestro Dios. Así que te invito, vamos a adorar a Dios con este hermoso canto, Espíritu Santo, por el grupo de alabanza Iglesia Cristo Viene. Amén. Padre, queremos decirte, Señor, que no hay nada más hermoso y más bello que estar en tu presencia, Señor. Que sabemos, Señor, que donde quiera que vamos, Señor, tú nos acompañas. Queremos, Señor, levantar nuestras voces y darte el honor, Jesucristo. No hay nada más hermoso que tu gloria, Señor. Tu presencia es mi guía, yo la siento en mí. Cuando tu espíritu comienza a moverse, nuevas fuerzas tú me das. Espíritu Santo, tú eres mi guía, derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo,
yo. Tu presencia, Señor, tu presencia es mi guía. Yo la siento en mí. Cuando tu Espíritu, Jesucristo, cuando tu Espíritu comienza a moverse, nuevas fuerzas tú me das. Espíritu Santo, tú eres mi guía. Derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi guía. Derrama de tu gloria, llenando este lugar. Oh Espíritu, Espíritu Santo, tú eres mi guía. Derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi guía. Derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo, te alabamos, Señor. Creemos que no hay nada más hermoso que estar en tu presencia, Señor, que nos acompañas en todo momento. Espíritu Santo, tú eres mi guía. Dile, derrama, derrama de tu gloria, llenando ese lugar, desde tu hogar. Dile, Señor, Espíritu Santo, dile, oh Señor, tú eres mi guía. Dile, derrama, Señor, Derrama de tu gloria, llenando ese lugar. Levanta tu voz. Espíritu Santo, tú eres mi guía. Derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo, dile, tú eres mi guía. Derrama de tu gloria, llenando este lugar con todas tus fuerzas. Espíritu Santo, tú eres mi guía. Derrama de tu gloria, llenando este lugar. Levanta tu voz, iglesia. Espíritu Santo, tú eres mi guía. Derrama de tu gloria, llenando este lugar. Que te escuchen tus vecinos. Alábale, exáltale al Señor. Dile, Señor, tú me guías a toda verdad, Padre. No importa qué está pasando a mi alrededor. Señor, guíanos, Señor. Toma dirección, Señor, de nuestras vidas. tú eres mi guía. Señor, guíanos, Señor. Derrama de tu gloria, Donde quiera que sea tu pueblo. llenando este lugar. Una vez todos juntos. Espíritu Santo, tú eres mi guía. Derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo, guíanos, Padre. Restauranos, Señor, donde nos encontremos, Padre. Te alabamos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso adorar a nuestro Señor, declarar que no hay nada más hermoso que la presencia de nuestro Señor, su Espíritu Santo, y pedirle con todo el corazón que derrame de su gloria. Amén. Espero que te hayas adentrado en la adoración, declarándole este canto al Señor y decirle que anhelas que Él derrame de su gloria en tu vida. Y realmente Dios está dispuesto para bendecirnos, para derramar de su gloria cuando nosotros disponemos nuestro corazón. Muchas veces podemos estar cantando, pero no estamos abriendo nuestro corazón y se convierten en simples palabras. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu mente. Él sabe si cuando le estás adorando estás abriendo tu corazón, estás abriendo
ese deseo, como dijo el salmista, esa hambre, esa sed de su justicia para bendecirlo, para adorarlo, para exaltarle. Esta mañana vamos a disfrutar de la presencia de Dios estudiando su palabra. Y yo quiero que me acompañes, que abras tu Biblia, que prepares tu Biblia, si la lees en tu teléfono, con tu Biblia abierta como tú la tengas. Quiero que por favor me acompañes a Efesios. Y vamos a estar compartiendo el tema decisiones que harán la diferencia. Estamos en lo que yo le he puesto una nueva fase de esta situación que hemos venido experimentando, este encierro, esta pandemia, nos tiene a todos con la ansiedad de saber qué va a pasar, con la desesperación de entender qué está pasando, qué va a pasar, cómo va a ser nuestra vida. En otras palabras, se está escuchando mucho esta expresión, lo nuevo normal. ¿Qué va a ser lo nuevo normal? ¿Cómo vamos a conducirnos después de esto que ha venido pasando? Y pregunto yo, ¿será el miedo? Para mí el miedo es algo normal que estoy viendo alrededor. Toda la gente, cómo se conduce, cómo se expresa, lo que hace, me lleva a mí a pensar que esa gente está llena de miedo, de pánico. Y realmente me da tristeza porque me doy cuenta que mucha de esa gente es gente que conoce de Dios, gente que le sirve a Dios, que ha seguido a Dios. Sin embargo, yo me sorprendo que no he visto en esa gente ni el 10% del temor en sus vidas de su servirle a Dios, como el temor que han puesto ahora en este virus. El virus ya no es el corona, ahora el virus es el miedo. Y me da tristeza, pero esa es la realidad. No sé si eso va a ser lo nuevo normal. Toda la gente se va a conducir de esa manera. Yo pregunto, ¿se cerró la iglesia? De ninguna manera. La iglesia no se ha cerrado, la iglesia ha seguido adelante. Cerramos los edificios, pero yo quiero recordarte, la iglesia no es el edificio. La iglesia eres tú. La iglesia es el pueblo de Dios que ha creído en Él, ha recibido el perdón de sus pecados, ha recibido la salvación por medio de Jesús. Esa es la iglesia. Y la iglesia no ha cerrado las puertas. Dios es el que nos protege. Yo he venido diciendo que nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. Él es el que nos protege de todo lo que pueda venir en contra de nosotros. No te va a proteger una máscara, yo lo he dicho. No te va a proteger el que te laves tanto las manos. Que no estoy diciendo, y quiero aclarar esto porque luego se oyen los comentarios de que dijo y que piensa y empiezan a darse los comentarios que no tienen nada que ver con lo que uno está diciendo, pero quiero aclarar. Yo no estoy diciendo que no se use la mascarilla, no estoy diciendo que no debemos lavarnos las manos. Todo eso es cuestión de prudencia. Y realmente eso toda la vida lo debiéramos de estar haciendo, cuidarnos, porque donde quiera que vayamos podemos recoger virus de otro tipo. Así que es importante el lavarnos las manos, es importante ser prudentes, pero eso no te va a proteger. Dios es el que tiene tu vida en sus manos y Dios es el que te va a cuidar, Dios es el que te va a proteger. Así que, iglesia del Señor, la pregunta es, ¿cómo vamos a retomar esta nueva etapa? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando abramos la iglesia? Tenemos que estar conscientes, hermanos, que a partir de esta nueva etapa nosotros tenemos que entender que nuestras decisiones de cómo nos conduzcamos son las que van a hacer la diferencia. En otras palabras, tú y yo tenemos que tomar la decisión de hacer lo que tenemos que hacer. Los que no están trabajando, volver a su trabajo. Los que han estado trabajando, pero que han dejado de hacer ciertas actividades, volver a retomar esas actividades. Tienen que decidir cómo lo van a hacer. Y todos tenemos que decidir. Tenemos que entender que muchas de las veces, aún antes de esta pandemia, nuestras decisiones tienen que ver con nuestras convicciones. En otras palabras, lo que yo creo en el Señor, eso determina mi decisión que voy a tomar. Y lamentablemente muchas veces no hemos entendido esta realidad, que tus decisiones tienen que ver con tus convicciones. Y si tus convicciones son firmes, te vas a dar cuenta que muchas veces esas convicciones van a ser comprometidas, van a ser tentadas, van a ser provocadas. Y tú tienes que estar firme y entender
lo que la palabra de Dios te enseña y lo que tú has creído como hijo de Dios. Rápidamente, acompáñame a leer Efesios capítulo 6, verso 16, para ir entrando ya de lleno al tema que vamos a compartir. Vuelvo a repetir, el tema es decisiones que harán la diferencia. Pablo está hablando a la iglesia en Éfeso y les está dando ciertas instrucciones de cómo se tienen que conducir, cómo tienen que vivir su vida, cómo tienen que ellos permanecer ante cualquier circunstancia de la vida, y viene enseñando a los padres cómo deben de conducirse hacia los hijos, a los esposos cómo deben de conducirse a las esposas hacia los maridos, de los trabajadores hacia sus patrones y de sus patrones hacia sus. En otras palabras, Pablo viene instruyendo cómo debe de conducirse la iglesia. Pero llama mucho mi atención cuando llegué a este versículo. Este versículo dice de la siguiente manera, Efesios 6, 16, mira lo que dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios está enseñando a su pueblo, Pablo, por medio de su carta a Efesios, está enseñando al pueblo de Dios cómo es que tiene que actuar. Y hoy quiero compartir tres decisiones que tú tienes que determinarte tomar en tu vida, que van a hacer la diferencia al final. No es lo que pase alrededor, no es lo que venga sobre ti, sino la decisión que tú tomes, cómo tomar esa nueva etapa, es lo que va a hacer la diferencia. Amén. Así que ahora sí quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 6, verso 10. De ahí vamos a partir para darte la primera decisión que tú tienes que tomar de acuerdo a este segmento de la palabra. Hay muchos segmentos que a lo mejor Dios va a poner en tu corazón en cuanto a decisiones, pero yo quiero solamente enfocarme aquí en estos versículos que Pablo está escribiendo. Así que lee conmigo versículo 10. Efesios 6, verso 10 dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Pablo se dirige a la iglesia. En el capítulo 1 de Efesios, versículo 1, lo voy a leer, dice la siguiente expresión Pablo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En otras palabras, yo quiero dirigir estas palabras de Pablo. Dice: a todos los santos, a todos los fieles en Cristo Jesús que están mirando, que están escuchando este mensaje. Pablo se refiere a la iglesia del Señor, a todos aquellos creyentes que han recibido a Cristo en su corazón, y les dice que lo primero que tienen que entender que en su vida va a ser una diferencia, va a ser el que estén fortalecidos en el Señor. En otras palabras, tú tienes que decidir, nadie lo va a hacer por ti. Pablo dice la frase: fortaleceos en el Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo que es importante que uno esté fortalecido, pero también está diciendo fortaleceos, dando a entender que esa es una decisión que tú y yo tomamos. Nadie te va a fortalecer a ti, nadie puede hacer lo que te corresponde a ti. Tú eres el que te fortaleces en el Señor, tú eres el que recibes del Señor la fuerza cuando tú decides tomarla. Dice el poder de su fuerza. En otras palabras, nosotros tenemos que mantener esa fuerza, porque dice Pablo en Filipenses, dice de la siguiente manera, Filipenses 4:13 dice estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, todo lo que venga a nuestras vidas en esta segunda fase, iglesia del Señor, quiero decirte, tú lo vas a poder sobrellevar si es que decides hoy fortalecerte en el Señor. Pablo podía decir estas palabras porque él sabía lo que era estar fortalecido en el Señor. Hay veces que nosotros podemos estar en la iglesia, y ahora sí me quiero dirigir directamente a todos los hermanos en Cristo, a todos los que han confesado a Jesús como su Salvador. Puedes estar en la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, todos los viernes, todos los días que la iglesia convoque, que haya reunión. Tú puedes estar allí, tú puedes leer la Biblia todos los días, tú puedes conocer la Biblia de memoria,
y recitarla sin tener que leerla. Pero eso no significa que tú estás fortalecido en el Señor. Eso no significa que tú vas a poder tomar las decisiones correctas, porque tu fortaleza no está puesta en el Señor. ¿Cuántas veces, y esto me lo digo con tristeza, la gente cuando pierde lo que tiene se desespera? Estoy hablando de hermanos en Cristo. Estoy hablando a todos aquellos que han declarado que Jesucristo es su Señor. Sin embargo, vienen tragedias a su vida y los miras desesperados, los miras tristes, desanimados. ¿Por qué? Porque en determinado momento se olvidaron que su fuerza no era su posición social, que su fuerza no era su buen trabajo, que su fuerza no era su casa, que su fuerza, se olvidaron, debería haber sido Jesucristo el Señor. Y por esa razón es que en esta siguiente etapa que viene, tienes que entender, si te fortaleces en el Señor, vas a poder hacer frente a lo que venga. Mira cómo dice Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, verso 1. Pablo sigue hablando este sentido en sus palabras. Le está hablando a Timoteo, a su discípulo, a su hijo amado, como le llama él. Le dice estas palabras, Segunda de Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, es en Cristo Jesús que nosotros, creyentes, hijos de Dios, es en Cristo Jesús en quien está nuestra fuerza. Por eso Pablo dice que la primera decisión que tienes que tomar en este tiempo es fortalecerte en el Señor. Amén. Ok, sigamos leyendo. Versículo 11 del mismo capítulo 6. Mira lo que dice Pablo, sigue hablando a la iglesia. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En otras palabras, Pablo está diciendo que estas son designaciones militares con las que nosotros vamos a luchar, que no es carne y sangre con la que luchamos. ¿Cuántas veces hemos estado enfocados mal y de alguna manera distraídos en esto porque no hemos entendido que la lucha no es con el hermano, con la hermana, con mi familiar, con mi tío, con mi tía, con el vecino, con el compañero del trabajo? No, dice Pablo, estas son designaciones militares, son diferentes estratos, diferentes rangos de demonios que operan, dice, y que es una operación celestial, no la miras, pero ahí está. Entonces Pablo dice que nosotros tenemos que entender que si estamos vestidos completamente con la armadura de Dios, entonces podemos entender y luchar contra esta realidad. Podemos mantenernos firmes. Dice verso 13, sigo leyendo. Dice, por tanto, dice, toma otra vez toda la armadura de Dios, es decir, vístete completamente, dice, de Dios, para que puedas resistir. Escucha bien lo que dice ahí, resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. La armadura de Dios de la que Pablo está hablando aquí es una armadura que debe de ser nuestra vestimenta diaria. En otras palabras, permítame darle un poquito de trasfondo. En el tiempo antiguo, cuando la gente salía a la guerra, se ponía su ropa de soldado. Y esa ropa no se la quitaba ni para dormir. En todo momento la traía. Pablo está hablando de toda la armadura aquí. Yo no me voy a detener en toda, pero brevemente quiero decirte como resumen. Hay una parte de la armadura que Pablo dice que es la coraza, que es el calzado y que es el cinturón. Eso lo traía el soldado puesto en todo momento. Eso no se lo quitaba para nada. Y es importante entender, Pablo dice, toma toda la armadura. Aparte de la coraza, aparte del calzado, aparte del cinturón, Pablo habla de la espada, Pablo habla del yelmo, el casco, y Pablo habla del escudo. Entonces, pero dice unas palabras muy interesantes para que puedas resistir estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo. ¿Cuáles acechanzas? Digo yo. Esas acechanzas en griego está hablando de las maquinaciones del diablo, está hablando de la astucia del diablo, está hablando del engaño de Satanás, está hablando de todos los métodos
que el diablo usa para que nosotros caigamos, para que nosotros nos alejemos, para que nosotros perdamos la bendición y la gracia de Dios. Entonces, yo estaba leyendo estas realidades de cómo el Señor nos enseña por medio de su palabra para que nosotros podamos mantenernos firmes, como dice Pablo. En 2 de Corintios, mire lo que dice, capítulo 2, verso 11. Pablo está hablando de que Satanás muchas veces nos está buscando, y mira cómo dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. De esto hablaba yo la semana pasada. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, Iglesia del Señor, tú y yo tienes que estar consciente que el diablo no se detiene para estar pensando cómo te quiere hacer caer a ti, cómo me quiere hacer caer a mí, cómo nos quiere destruir, porque ese es su trabajo. El diablo sabe que le queda poco tiempo y está aprovechándolo al máximo. Si tú duermes, él no duerme. Si tú te distraes, él no se distrae. Pedro lo dice de otra manera, dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y mira cómo dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. El diablo siempre se opone a la palabra. El diablo siempre pervierte la misma palabra del Señor cuando tiene la oportunidad. En una ocasión recuerdo cuando a Jesús lo llevó el Señor al monte y ayunó 40 días. Tú sabes la historia, y dice la palabra de Dios que vino el tentador y le dijo: si tú eres hijo de Dios, échate de ese monte, le dijo. Porque dice la palabra de Dios que Él va a enviar a su ángel y va a evitar que tu pie tropiece. Y el Señor tuvo que reprenderlo y decirle: no tentarás al Señor tu Dios, porque el diablo, otra vez, cuando tú no conoces las maquinaciones de Él te va a engañar de muchas maneras. Y es lo que dice Pablo: vístete con toda la armadura para que estés firme. Mira cómo dice Primera de Tesalonicenses 2:18, dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Qué quiere decir eso? Que él estorba, él obstaculiza todo lo que tiene que ver con la obra de Dios. Hoy, en esta siguiente etapa, hermano, yo quiero decirte a muchos de ustedes, el diablo, por medio de los medios de comunicación, por medio de los comentarios que escuches. Yo la semana pasada hablaba y decía: no te dejes llevar por lo que oyes. No permitas que todo lo que escuches te turbe tu mente, te robe tu enfoque de lo que tú eres en Cristo. Y me da tristeza, pero mucha gente en esta siguiente etapa que no se han dado cuenta, el diablo quiere estorbar la obra de Dios. Dice Pablo: yo tuve deseo de ir a verlos una y otra vez, pero Satanás me estorbó. En otras palabras, como pueblo de Dios, queremos nosotros ya reunirnos, queremos ya seguir reunidos adorando a Dios como es nuestra costumbre, pero Satanás, por medio de todo lo que ha venido pasando, nos ha robado de esta oportunidad, de este privilegio, de esta bendición. Entonces nosotros tenemos que entender, esas son las maquinaciones del diablo. Por eso Pablo está diciendo: vístete con toda la armadura para que puedas estar firme, para que puedas seguir adelante. Otra cosa que el diablo hace en sus maquinaciones, entorpece la propagación del evangelio. Usted no me va a dejar mentir. Toda la gente que los noticieros entrevistan pueden hablar de brujería, pueden hablar de homosexualismo, pueden hablar de otras religiones, pero en el momento que sale alguien a hablar del poder de Dios y del evangelio de la paz y de la palabra de Dios y de la salvación por medio de Jesús, todos los medios de comunicación tapan esas noticias, las quitan porque no quieren que el evangelio crezca, no quieren que la gente conozca del Señor. Entonces el diablo está en sus maquinaciones queriendo entorpecer el evangelio. 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, Pablo, hablando también estas palabras, dice de la siguiente manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que de esa manera es como la gente está ahorita
Dice Pablo, entenebrecidos, no conocen, no entienden la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque el diablo, dice, ha entenebrecido el entendimiento de ellos, para que no les resplandezca la luz. ¿Te has dado cuenta cuando le hablamos a la gente que no conoce de Dios, cómo responde? ¿Quién es Dios? ¿Cómo puedes decir que hay un Dios que me ama? ¿Cómo puedes decir que hay un Dios que me quiere bendecir? Mira cómo estoy, mira lo que me pasa, por qué me dejaron, por qué sufrí esto, por qué esto otro. Es porque no han entendido, porque el diablo entorpece el mover del Evangelio en sus mentes. Y por el otro lado, también el diablo mantiene al mundo sometido en obediencia a la maldad. Mira cómo dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Es importante, iglesia, que entendamos estos principios. Mira cómo dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, tú y yo que conocemos de Cristo entendemos que somos sus hijos. Pero es por eso que yo hablaba la semana pasada y decía, es importante que no tengamos en poco la palabra de Dios. Lo que está pasando en este tiempo es porque Dios lo ha permitido. Aún no es el fin, iglesia. Hay mucho trabajo que hacer. Lamentablemente dice Juan que el mundo está entero está, bajo el maligno. El diablo es el que tiene al mundo bajo su control. No es Dios el que permite o el que hace que las tragedias vengan. No es Dios. Es la maldad del mundo mismo que ha atraído a sí mismo todo lo que está pasando. Dios en su misericordia nos ha guardado a su pueblo, nos tiene con vida en este momento. Es irónico lo que voy a decir, pero yo estaba compartiendo hace unos días que esta supuesta pandemia, este supuesto encierro en el que hemos estado ya por casi 70 días, 80 días ya. Sin embargo, son los 2 meses que yo me he sentido más saludable. No he tenido ninguna gripa. No he tenido ninguna complicación de infecciones, no he tenido nada. Y quiero decirle de veras, yo he tenido que salir a trabajar, no he podido quedarme encerrado. Por eso es que yo digo lo que digo, es Dios el que nos cubre, es Dios el que nos protege. No hay otra cosa más que el poder de Dios, más que su misericordia. Él nos protege a los que somos suyos, dice Juan otra vez, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso yo decía al principio, es el miedo, el nuevo virus que está atacando, sobre todo a la iglesia. Yo entiendo miedo a la gente que no entiende y que no conoce de Dios. Pero tú que conoces de Dios, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? Si de cualquier manera sabes que eres peregrino en este mundo. Sabemos que nuestra meta es el cielo, no es esta tierra. Entonces yo te animo para que puedas resistir al diablo, fortalécete en el Señor, fortalécete, mantente firme en el Señor, porque las cosas siempre van a estar mal. El día malo siempre existe. ¿Cuántas veces no sales de tu casa y vas rumbo a tu trabajo y por una razón u otra se te ponchó la llanta, se te descompuso el carro, no llegaste a donde querías ir y se te arruinó tu día? Ese es el día malo. Sin embargo, Pablo dice, para que puedas resistir en ese día malo, mantente firme en el Señor, fortalécete en Él. Vamos a leer otra vez versículo 13, Efesios 6, y mira lo que dice para seguir adelante. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. La segunda parte dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo está diciendo, hermano, que me escuchas, amigo que me escuchas, la meta es estar firme contra el enemigo sin ceder terreno. Ya leímos en el versículo pasado donde Pablo dice que no ignoramos la astucia ni las maquinaciones de Satanás. Pedro lo dice de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Mira lo que dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No puedes vivir, hermano, una vida sin estar atento, sin estar con cautela.
Hace unos años atrás yo trabajé para la prisión del Estado y como entrenamiento, uno de los segmentos de entrenamiento que nos daban era de que nosotros teníamos que tener un nivel de alerta muy alto. Y nos daban un ejemplo de los diferentes niveles en los que la gente por naturaleza vive. No quiero decir que todos tenemos la capacidad de vivir así, pero sí Pablo está indicándonos que es necesario. Pedro lo dice, sed sobrios. En otras palabras, estén alertas, ten cautela. Esos niveles que nos enseñaban en esa capacitación era de que hay gente que está en un nivel rojo de alerta. Hay gente que está en un nivel amarillo de alerta. Ahorita explico. Y hay gente que está en un nivel verde de alerta. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a poner de esta manera porque así nos dieron el ejemplo. Cuando tú llegas a una gasolinera y vas a poner gasolina en tu carro, tú te puedes dar puedes dar cuenta, la gente que está alerta. La gente que voltea para todos lados mirando quién está en la gasolinera cuando se va a bajar de su carro, es una persona que está alerta, está atenta. Y perdónenme lo que voy a decir, generalmente no es todo el mundo, porque también hay muchos hombres, pero generalmente la mujer es la que tiene el descuido, lo voy a decir así, de no estar alerta. Se baja de su carro y no mira a su alrededor. Por eso es que muchas mujeres han sido asaltadas. Por eso es que muchas mujeres han sido atacadas, porque no están en un nivel de alerta como deben de estar. No se fijaron quién estuvo a un lado, no se fijaron quién llegó, quién se fue, no se dieron ni cuenta de quién estaba ahí. Por eso es que yo recuerdo de niño que estaba ese juego que te llegaban y te tapaban los ojos de por atrás y te decían quién es, y tú no sabías ni quién era. ¿Por qué? Porque en realidad no estaban ni atento. Pero dice Pablo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No puedes vivir una vida sin estar alerta. Tienes que mantenerte alerta. La meta, como dije yo anteriormente, es que estés firme contra las acechanzas del diablo. Esas acechanzas no te van a avisar. Esas te van a tratar de agarrar distraído. Por eso la palabra de Dios te está instruyendo en esta mañana. Vamos a seguir leyendo Efesios 6, verso 14. Mira qué dice Pablo, sigue hablando. Por tercera vez, mira lo que dice Pablo. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Verso 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estas son las vestimentas, yo decía al principio, que siempre llevamos puestas. Como soldados, nunca nos las quitamos. La palabra de Dios es algo que nosotros ya tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. La justicia, como dice aquí Pablo, que es esa coraza, viene a ser en tu vida la santidad, tu obediencia, tu fidelidad a Dios. Eso viene a ser lo que dice Pablo, la justicia. Y el evangelio, pues es la palabra de Dios, el evangelio de salvación, el mensaje de Jesús a la gente. Eso lo debemos de tener. Pero mira, ahora sí se pone bueno. Mira lo que dice verso 16. Ya Pablo diciendo, ya te dije todo esto. Te dijo, vístete completamente. Ya te dije que tienes que estar sobrio, que veles, que te pongas bien. Pero mira cómo dice verso 16. Ese es con el versículo que empezamos. Mira, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí entra Pablo en una realidad del cristiano. Ya decía yo al principio, tú puedes conocer la Biblia de al revés y al derecho, de Génesis a Apocalipsis, recitarla sin leerla, y qué bendición que lo puedas hacer. Tú puedes hablarle a todo mundo de Jesús, tú puedes hablarle del Evangelio, traer muchos a Cristo. Y tú puedes estar siempre con esa vestimenta puesta. Pero viene una realidad en tu vida en la que tú tienes que otra vez tomar la decisión. Esto te corresponde a ti. Dice Pablo, sobre todo, dice, toma el escudo
de la fe. En otras palabras, no lo dejes. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto, iglesia? Porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. No importa todo lo que tú hagas, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, en otras palabras, para mí es el único recurso, oye bien lo que te voy a decir, es el único recurso para yo poderme proteger de las acechanzas del diablo. Hay momentos en tu vida que la palabra de Dios, aunque tú la digas, si no tienes fe en lo que estás diciendo, no va a ser el efecto. Es la fe la que va a traer vida en la palabra que tú confieses. Yo he venido enseñando que nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios cuando dice que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Pero igual, cuando Pablo dice, toma el escudo de la fe, quiere decir que sin fe, todo lo que tú digas, de nada va a servir. Entonces la fe es el único recurso que tenemos para poder combatir contra las tentaciones, para poder luchar contra el pecado, para poder luchar contra todas las mentiras de Satanás. Es por la fe que te vas a mantener. He venido yo hablando estas semanas pasadas sobre la realidad de cómo vamos a ser mejores en nuestra vida, de cómo es que nosotros estamos esperando, de cómo es que nosotros ahora vamos a mantenernos firmes en estas realidades de nuestro caminar como hijos de Dios. Y vuelvo a hacer hincapié en esta palabra. La fe, hermano, es lo único que te va a ayudar en el momento de crisis en tu vida. Es la fe. Yo estaba hablando del libro de Daniel anteriormente. Es la fe la que hizo que Daniel pudiera determinarse en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Usted recordará la historia, estábamos hablando de Daniel y sus compañeros. Daniel, por fe, sabiendo como hijo de Dios, él estaba consciente de todo lo que le había venido a su vida, de todo lo que él había experimentado. Sin embargo, llegó el momento cuando él vio el manjar del rey, un momento cuando él pudo haber pensado, ahora se va a poner bueno para nosotros. Nos pusieron la mesa del rey, la comida del rey. Pero fue la fe la que le hizo decir, no, yo no me voy a contaminar porque yo soy hijo de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿es tu fe la que te va a mantener firme en este tiempo? ¿En esta etapa en la que vamos a entrar? ¿O en qué te vas a confiar tú? ¿En tu trabajo? ¿En tu posición social? ¿En tus pertenencias? ¿En qué te vas a confiar tú? Yo quiero decirte que la palabra de Dios nos dice que es la fe la que nos va a mantener en este tiempo de crisis. Es la fe la que yo creo que aquellos 3 jóvenes compañeros de Daniel les hizo decir, yo no me voy a inclinar a esa estatua, oh rey. Y le dijeron firmemente, nuestro Dios a quien servimos, Él nos va a librar de tu mano, oh rey, y de este horno de fuego. Y dijeron también, y si no nos libra, de cualquier manera no nos vamos a inclinar a tu estatua. Yo quiero decirte, iglesia, es tu fe la que te hace tomar esas decisiones, es tu fe la que te ayuda en esos momentos. Por la fe dice Hebreos, que es que Abraham hizo lo que hizo, que es que Moisés hizo lo que hizo. Es la fe lo que Pablo está haciendo hincapié aquí. Es el escudo de la fe que te va a poder hacer resistir los dardos del enemigo. Y sabes, en un contexto de guerra, el soldado que estaba, yo creo que tú has visto igual que yo películas de guerra de antes, porque nadie puede decir así era, pero a cómo las ponen, yo creo que así era. Pero está el soldado peleando y hay momentos que el soldado usa la espada, como dice Pablo aquí, la palabra de Dios es la espada. Pero hay momentos que el soldado puede estar peleando, tirando espadazos y todo, pero en ese momento él no puede ver los dardos que vienen contra él, esas flechas que venían contra el soldado. Por eso es que Pablo dice, el escudo es el que tú tienes que mantener contigo, porque Él es el que te protege de esos dardos que te vienen cuando menos te lo esperas. Cuando menos tú te lo imaginas. Yo estaba estaba platicando con alguien y le estaba diciendo que ahora es cuando nosotros tenemos que creer lo que predicamos. Cuando tú sales a la calle y toda la gente dice cuídate y toda la gente dice cuidado porque te puedes contaminar, ahora es cuando tú tienes que aplicar tu fe y decir, bueno,
yo estoy en las manos de Dios, yo soy su hijo, yo voy a hacer lo que me corresponde, pero de ahí yo le digo no al miedo. Porque el miedo, si tú le das lugar en tu corazón, te va a robar la paz, te va a quitar la tranquilidad. Así que necesitamos entender. Pero vamos a seguir leyendo ya para terminar estos versículos que Pablo está hablando en Efesios. Mira lo que dice verso 17 en adelante. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. Pablo habla en estos versículos de una realidad como iglesia que nosotros tenemos que entender. Una de las cosas, yo decía la semana pasada, que la iglesia tiene que estar haciendo más que nunca, es orar, orar y orar. Yo hablaba que por la fe, Daniel se determinó no contaminarse. Hablaba que por la fe, los compañeros de Daniel, los 3 hebreos, decidieron no inclinarse a una estatua. Y hablaba yo que por la fe también, obviamente Daniel se dispuso a seguir adorando a Dios, a seguirle alabando, aún a pesar de un decreto que ya había sido firmado, que no se debía orar a Dios. Me estoy refiriendo a Daniel capítulo 6, verso 10, y quiero que lo leamos rápidamente. Mira lo que dice. Daniel 6, verso 10 dice, cuando Daniel capítulo 6, verso 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, escucha bien, iglesia, y mira lo que dice aquí. Una vez que tú has sabido que supuestamente la iglesia ya va a abrir sus puertas, pero con ciertas restricciones, mira lo que hizo Daniel en ese momento. Dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, en otras palabras, para que todos lo vieran, dice, que daban hacia Jerusalén, dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. En otras palabras, Daniel no cambió en nada su costumbre de adorar a Dios. Una cosa que me da tristeza, iglesia, es que nosotros clamamos a Dios, doblamos rodilla a Dios cuando estamos en crisis. Y qué pena que las crisis nos hagan doblar rodilla y no la misericordia de Dios, no el amor de Dios, no su bondad, que sea la que nos lleve a doblar rodilla y decir, Señor, qué bueno eres, qué misericordioso eres. Porque mire, dice que Daniel oraba, daba gracias. Fíjese, no está mencionando la situación. Daniel está dando gracias a Dios. En otras palabras, permítame imaginar a Daniel orando al Señor diciendo, Señor, yo creo que tú tienes un propósito en esta situación. El decreto dice que me van a echar al pozo de los leones si yo oro a otro Dios. Pero tú eres mi Dios. Yo estoy parafraseando, imaginando la oración de Daniel. Tú eres mi Dios, Señor. Y yo creo en ti y yo solamente voy a confiar en ti. Y yo te alabo y te doy gracias. Lo que tú hagas con mi vida, tú eres Dios. Me imagino que así le dijo en su oración, porque dice que así lo hacía antes. Usted conoce la historia, dice que lamentablemente lo echaron al pozo de los leones, pero la gloria de Dios se manifestó. Él no sufrió ningún daño y todos los que quisieron destruirlo fueron los que fueron arrojados al pozo de los leones. Y aun cuando ellos ni aun caían al fondo, dice la palabra de Dios, que sus huesos fueron destruidos por los leones. Nosotros hemos de adorar a Dios siempre, iglesia. Hemos de clamar a Dios siempre. Cuando nos va bien, adorarlo y darle gracias. Cuando nos va mal, adorarle y darle gracias. En este tiempo de crisis, adorarle y darle gracias. ¿Por qué? Porque estamos en sus manos. Porque tenemos el escudo de la fe.
y por eso podemos apagar los dardos del enemigo. Amén. Como dijera el salmista en el Salmo 100, verso 1, voy a leer nomás ese verso y el verso 5 y miren lo que dice, qué lindo. Esa debe de ser mi actitud, esa debe de ser tu actitud. Mira que dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Hace una invitación el salmista, habitantes de toda la tierra, no solamente los creyentes, habitantes de toda la tierra. ¿Por qué? Verso 5 lo dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Qué bendición que tú y yo tengamos esa convicción, que tú y yo tengamos en nuestra vida ese deseo de cantar alegres a Dios y de entender y de reconocer que para siempre es su misericordia. ¿No dices amén a eso? Así que terminamos leyendo verso 17, ya para concluir. Dice la palabra de Dios, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa debe ser tu realidad y mi realidad. Y luego para que si estás orando y te acuerdas de un servidor, como dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, dice Pablo. Tú y yo, hermano, amigo que me escuchas, que has confesado a Cristo, tú y yo, Pablo nos describe como soldados del ejército de Dios y que Jesucristo es nuestro capitán. Y es importante que entendamos lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice estas palabras, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quiero decirte, hermano, que tú puedes mantenerte firme, tú puedes fortalecerte en el Señor, tú puedes tomar el escudo de la fe, porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y Juan, capítulo 4, verso 4, dice que mayor es. Dice de esta manera, hijitos, vosotros sois de Dios. Oye, qué lindo te dice Juan. Dice, y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que hermano y amigo que me escuchas, Dios está contigo, Dios está conmigo, el Señor es con nosotros. Y si Él es con nosotros, como dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Así que hermano, quiero concluir con esto rápidamente. No estamos aún viviendo lo peor de la situación. Es una realidad lo que te voy a decir. Las cosas quizás, muchas de las cosas quizás no vuelvan a lo normal, a lo que estábamos acostumbrados. Pero es importante entender, como yo hablaba la semana pasada, no nos dejemos llevar por lo que oímos. No nos dejemos atemorizar por las cosas que están pasando. Tomemos en serio lo que está pasando, pero entendamos, todavía no es el fin. Ya estamos cerquita del fin. Ya estamos cerca de la hora cero. Es importante entender, Jesús lo estaba enseñando y de eso hablábamos la semana pasada. En Mateo 24 Él hablaba estas palabras, decía, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Quiere decir que el evangelio todavía no llega a todos los rincones. Yo he dicho, es una bendición este medio que Dios nos da y yo creo que ya va a ser más pronto de lo que imaginamos. Pero lo que es una realidad es esta, el evangelio tiene que ser predicado. El evangelio tiene que alcanzar todo rincón del mundo para que entonces podamos decir, entonces viene el fin. Y por último, en Mateo 24, 36, Jesús dijo estas palabras, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, dice Jesús, de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que no permitas que nadie te diga, ahora sí es el fin por esto o por esto. No, nadie te puede engañar.
Nadie sabe el día ni la hora, solamente Dios. Porque dice Jesús, no lo dijo ninguno de sus discípulos, Jesús lo dijo, ni aún los ángeles en el cielo lo saben, solo mi Padre. No seamos engañados de estas cosas que a veces se dicen por ahí. Tú solamente toma la decisión que va a hacer la diferencia en tu vida. Fortalécete en Dios, mantente firme y toma o mantén el escudo de la fe para que puedas ser victorioso. Amén. Así que quiero animarte, hermano, que me acompañes a darle gracias a Dios con una oración y para ser despedidos en esta mañana. Cierra tus ojos, ahí donde tú estás, donde quiera que estés, entra en la presencia de Dios. Si esta realidad te ha traído temor, te ha traído incertidumbre, espero que la palabra de Dios esta mañana quede en tu corazón, en tu mente. Fortalécete en el Señor, fortalécete en Él. Mantente firme, no pierdas el ánimo. Dios está en control de todo. Sobre todo, mantén el escudo de la fe en tu mano. Solo así vas a poder apagar todos los dardos del enemigo. Dile al Señor: Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido, mi Dios, que me ayudes. Yo sé, mi Dios, que las cosas son inciertas. Yo puedo ver la falta de paz en mucha gente. Yo puedo ver el temor, el pánico en la gente. Señor, ayúdame a que yo me mantenga fortalecido en ti, Señor. Ayúdame, Señor, a que yo esté firme en todo este proceso. Sobre todo, mi Dios, ayúdame a mantener el escudo de la fe conmigo, Señor. Porque tantos pensamientos que vienen a nuestra vida, tantos ataques que vienen a mi vida, Señor, a mi familia, Señor, que queremos ser fieles a ti. Queremos guardarnos para ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te pido por todos aquellos que nos estén mirando, Señor. Yo declaro para todos los que tienen miedo que tu Espíritu Santo toque sus corazones. Que tu Espíritu Santo les guíe, Señor, a través de esta palabra que han escuchado, que puedan fortalecerse en ti, Señor. Que puedan afirmarse en ti, Señor. Y si no han podido, Señor, poner su confianza en ti, toca sus corazones, Señor. Que ellos logren encontrar, Señor, la forma de avivar su fe. Como dice tu palabra, la fe viene por el oír, Señor, y el oír tu palabra, mi Dios. Yo declaro bendición para todos los que nos escuchen en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Gracias por compartir con nosotros, por acompañarnos, y espero en el Señor que Dios bendiga tu vida a través de la palabra. Estamos prontos a abrir las puertas y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, nos dé dirección en cómo va a ser la forma correcta de hacerlo, porque otra vez necesitamos afirmarnos en el Señor como hijos que somos de Dios, pero necesitamos guardarnos fieles a Él, solamente a Él. No a la sociedad, no a los gobernadores, cuando ellos no van a ir de acuerdo a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios nuestra dirección y eso tenemos que seguir. Que Dios te bendiga, ánimo en el Señor, te esperamos la próxima semana. Amén.